Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Aries. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Me has estado pidiendo lo que es lectura bonus. Te recomiendo, corazón, que compartas, da un like, comenta. Si llegan a las 5,000 visualizaciones, mi querido Aries, te entrego lo que es tu lectura bonus. ¿Vale, corazón? Richard, ¿por qué tan oscuro? ¿Por qué hace falta luz? Quiero que sea íntimo esta lectura entre tú y yo, ¿vale, mi querido Aries? Muy bien. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Empezamos, corazón. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Aries, ¿tú has escuchado alguna vez esa frase que dice, lo estás echando toda la borda? Porque una de las imágenes que yo he visto, Aries, es como que una persona toma lo que es un gran barril, está lleno de agua y esa agua simplemente lo echa lo que es en el suelo, en la tierra, Aries. Es como que me dan a entender, cariño, que existe una persona que te está decepcionando o hay una persona, cariño, que no está aprovechando seguramente la oportunidad que tú lo has dado. No todo tiene que ser amor de pareja, puede ser de repente un amigo, un hijo, un familiar, etcétera, etcétera. El otro mensaje, Aries. Siento que para una persona que ya no está en esta tierra, era muy importante la unión familiar, era muy importante de repente de que vosotros estén en armonía con su pareja, porque he visto, cariño, como si fuera un patriarca, como si fuera un padre, sinceramente, que está abrazando toda su casa, todo su hogar, mi querido Aries. Para ellos es muy importante, corazón, la buena armonía, la buena comunicación con los tuyos, con tu pareja, con tu entorno. Es muy importante. No sé por qué siento, Aries, que posiblemente hay una persona que siempre viene, quizás por interés, o de repente porque quiere obtener algo de una persona mayor. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Muy bien. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Aries. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de loco. La carta de loco, cariño, representa lo que es al signo de Libra. Pero si tú te das cuenta, Aries, este personaje es un personaje muy joven. Este personaje se deja llevar por los impulsos, pero aquí hay un gatito que lo detiene, cariño. Puede ser que muchos de vosotros en estos momentos, mi querido Aries, se sienten como de repente eufóricos o eufóricas, quizás por algo nuevo que ha llegado a tu vida. O de repente porque te están diciendo que tienes que tomar una decisión y muchos de vosotros, cariño, necesitas tiempo. Esta carta de la carta de loco te dice, perfecto, vas a empezar algo desde cero, pero trata de cuadrar todo bien. Trata de ver las cosas positivas y las cosas negativas de este cambio. Estás lidiando con una persona que te obliga, que te exige, Aries. Tranquilo, tranquila, corazón. No tomes una decisión precipitada, ¿vale? Piensa muy bien, me dicen. Esto puede ser también lo que es en el amor, en el trabajo, en el proyecto. Ten cuidado con tus impulsos, cariño. Lamentablemente, mi querido Aries, y digo lamentablemente,
Tú eres una persona muy impulsiva, cariño. Eres una persona que quiere que las cosas pasen ya. Y no, cariño, todo es a tiempo divino. No vaya a ser que en estos momentos estás ilusionado, ilusionada con una persona y yo que sé, cariño, estás haciendo un cambio radical en tu vida de la noche a la mañana. Te recomiendo, cariño, respira profundo, corazón, date un tiempo, medita, reflexiona. Muy bien. La carta de loco representa un Libra, Capricornio, otra vez Capricornio, me sale Tauro y cierras con un Virgo. Muchos de ustedes, cariño, están haciendo cambio de hogar, cambio de pareja, y esto, corazón, posiblemente te va a traer consecuencias, porque tenemos lo que es la carta del diablo, cariño, ¿vale? Al costado de la carta de la torre, que nos hablan los cambios. Cariño, ¿por qué te desesperas tanto si al final te lo vas a comer o ya te lo estás comiendo ya? Relax. Trata de poner todo en orden. Yo sé que cuando uno está ilusionado con una persona, madre mía, quieres estar como cepa, como un pulpo enroscado ahí con tu carne, cariño. Pero paciencia. No vaya a ser que tú de repente estás pasando recién por un proceso de separación, de divorcio, cariño, y automáticamente no pasa una semana y ya cambiaste a uno por otro. Corazón, ya sé que eres una persona hambrienta. Necesitas carne, cariño, pero relax. Las cartas te dicen, relax, cariño. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Dice, manifieste sus sueños. Aquello que modela en sueños se materializa lo que es en su vida. Así que esté atento a las cosas con las que sueña y tenga pensamientos positivos. Entonces podrá materializar sus sueños más importantes. Despeje de obstáculos su camino, mi querido Aries. Cuando te dice manifiesta tus sueños, nos hablan a la ley de la atracción. Cariño, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros deseamos, cariño, lo atraemos, sea bueno, sea malo, cariño, ¿vale? Y el otro mensaje también, mi querido Aries. Vamos a suponer que tú tienes un sueño en tu vida, pero estás rodeado de una persona que no cree en ti. Esta persona de repente te dice, no lo hagas porque vas a fracasar, no te veo apto, yo creo que esto no es para ti. Cariño, como te dice el arcángel Gabriel, despéjate tu camino de obstáculos, mi querido Aries. Las personas que realmente te aman van a creer en ti. Las personas que realmente te aman, cariño, te van a decir, tú vas a llegar lejos. Corazón, con tus sueños. Porque siento que hay alguien que te come la oreja, te come la cabecita, cariño. No, Aries, no, yo creo que no te va a ir bien. Mejor no lo hagas. Cariño, por Dios. Richard, pero es que el que me lo dice es Pepe Lucho, Richard. Si tú supieras, corazón, yo no puedo dejar a ese hombre. Voy a renunciar a todo. Es que de verdad, esta chancla, cariño, está tranquilito aquí. No es para ti, ¿vale? Es que de verdad, Richard, por amor voy a dejar todo, Richard. Él me ha dicho que lo va a dejar a su pareja de aquí a 20 años. Ay, por Dios. Vas a terminar como la loca del muelle de San Blas, cariño. Arrugada, fracasada y vieja y aburrida. La letra F, la letra D, la letra U y la letra K, mi querido Aries. Muy bien. Vamos a ver, cariño, qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver, cariño, qué me dicen. Tenemos lo que es la carta del sol, cariño. Es como que tu cuerpo está en un lugar, pero tu mente está en otro sitio, cariño. A lo mejor quizás inclusive vosotros ya tienen una pareja, tienen una historia, etcétera, etcétera. Pero tu cabeza, tu pensamiento, tu corazón está en otro sitio. Estás aguardando la noticia, el contacto o el acercamiento de una persona. Esta persona puede estar en la distancia, esta persona puede ser de elemento fuego. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 9 de copas. Alguno de vosotros, inclusive mi querido Aries, puede ser que me diga, Richard, yo antes no pensaba en ese sapo, Richard.
Yo antes no pensaba en esa cucaracha. No sé qué me está pasando que últimamente lo recuerdo. Ese día, Richard, te cuento, aquí entre nos, entre cotillas, entre chismosos. Estaba con Pepelucho, Richard. Sí, estaba con la Lupe. Dios mío, besos, abrazos. Eso era candela, papi. Eso era candela. Y Pepelucho, cariño, de pronto yo digo, yo qué sé, Rubén. Y Pepelucho se quedó a cuadros. ¿Por qué, cariño? Porque aunque tu cuerpo está en un lugar, tu cabecita, tu corazón, tu sentimiento está con el otro o con la otra. Por eso yo siempre digo, déanse un tiempo para sanar, déanse un tiempo para reflexionar. No automáticamente, cariño, parece como que se va a acabar el mundo. Richard, necesito carne. Yo no puedo estar sin calor de hombre, sin calor de mujer por una semana. Necesito que alguien me abrigue. Cariño, muchos de vosotros, cariño, piensan que posiblemente esa conexión que tú estás teniendo con él o con ella es porque esta persona quizás está haciendo algún tipo de endulzamiento. ¿Por qué? Ahora te voy a decir por qué. A mí no me salen las cosas simplemente porque me sale. Fíjate. Si te das cuenta, este personaje, cariño, esta mujer se ve atractiva, se ve con una luz. Pero fíjate en los detalles, Aries. Este personaje sale de la tierra, ¿ves? Quiere decir que es una situación que ya estaba zanjada, una relación que ya se había terminado. Al costado, cariño, hay un sapo. Y el sapo, cariño, ¿qué representa cuando tú sueñas un sapo? A ver, cultura general del tarot, cariño, o del exoterismo. Cuando vosotros sueñen un sapo, quiere decir, cariño, que existe una persona que te está haciendo un daño espiritual, ¿vale? Entonces, eso apúntalo en tu blog, en tu agenda. Querido diario, hoy aprendí algo con el loco de tarot, las cartas no mienten. Cuando siento un sapo, cuando sueño un sapo, Richard reacciona. Cuando sueño un sapo y dice crocro, 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 quiere decir que alguien me está haciendo brujería. Y si te das cuenta, cariño, aquí detrás tiene como una estantería con muchos santos. ¿Te das cuenta? Aquí hay un santo, aquí hay una santa, cariño. Quiere decir que muchos de ellos, mi querido Aries, esa reactivación de los sentimientos no es por las puras, como dice mi lindo Perú. Quiere decir que esta persona te está haciendo un endulzamiento, cariño. Vamos a continuar. Y tenemos lo que es la carta del 2 de copas. Siento, corazón, que este chico o esta chica no va a parar, cariño, hasta que vosotros dos se vuelvan a encontrar otra vez. Porque tenemos la carta del 2 de copas. Te vas a encontrar con esa persona que últimamente estás pensando, cariño, que últimamente está en tus pensamientos, en tus deseos, en tu lujuria, mi querido Aries. Te vas a encontrar, ¿vale? O vas a saber algo, pero va a ser pronto. Va a ser pronto. Richard, dime el día, por Dios. A ver, ansioso, ansiosa. Una fecha. Vamos a ver. Una fecha aproximada. ¿Cuándo vas a saber de esa persona que está en tu mente, cariño? Vamos a ver. Me dice 2 días, 2 semanas o 2 meses. 2 días, 2 semanas o 2 meses. ¿Vale, mi querido Aries? Muy bien. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quiere decir? Un consejo del tarot Z. Que Dios cayó la carta, cariño. La carta del 3 de oros, corazón. Si en estos momentos tú, mi querido Aries, estás pasando de repente por un momento de necesidad económica, dinero, o de repente tú necesitas que alguien te eche la mano, o necesitas una mano amiga para un consejo, para una compañía, para que te arregle los papeles, los documentos. Me dice, aparece una persona, cariño, que te va a ayudar con aquello que en estos momentos te está atormentando, ¿vale? No todo tiene que ser pareja, a lo mejor es un amigo, un familiar, una persona que sabe de tu situación. Aparece mi querido Aries, ¿vale? Te va a echar la mano. Te va a preguntar, Aries, ¿cómo estás, guapa? Guapo. Bueno, aquí sacando adelante un trabajo, te ayudo. Yo te apoyo. Te acordarás, mi querido Aries. Alguien aparece a echarte una mano. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir? Vamos a ver. Economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Economía.
Tenemos lo que es la carta de la luna. ¿Tienes algún tipo de problema o duda económica? La carta del Papa, pero no te preocupes, cariño. Si tienes problemas en tu trabajo, en tu proyecto, o te falta dinero, posiblemente, cariño, todo se soluciona ya, ¿vale? Porque la carta del Papa representa un jefe, representa también una persona que te puede ayudar económicamente, porque estás pasando por problemas, te vienen cambios, y cierras con la carta del carro. Inclusive, mi querido Aries, si no estás bien en una área del trabajo, puede ser que tu jefe te va a hablar de una propuesta para que te hagas un cambio, posiblemente en una de las sucursales que puede existir lo que es en el trabajo donde tú estás. Muchos de vosotros, cariño, veo que van a hacer un viaje por trabajo. Bendiciones. Vamos a ver, corazón, qué me dicen las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver qué me dicen las características. Para muchos de vosotros, Aries, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento agua. Esta persona, cariño, actualmente está atrapado lo que es en una relación. Está haciendo un cambio en su vida. Veo que muchos de ellos se están divorciando. Es una persona de contextura gruesa. Puede ser que se pinte el cabello de algún color. Esta persona, cariño, se da cuenta que ya no aguanta más estar con esa persona, o tú, mi querido Aries, te estás divorciando, te estás separando y posiblemente vas a conocer una persona que te rescate. La carta del As de Espadas. Hay un personaje, mi querido Aries, que está un poco resentido o posiblemente se siente ofendido o ofendida por parte de ustedes. Esta persona, cariño, puede ser Géminis, Acuario, Libra. Se pinta el cabello de algún color, es una persona muy trabajadora, es una persona muy mental, muy inteligente. Vamos a ver. La carta del mundo, cariño. Me dicen, hay una persona de elemento tierra, cariño, que te va a ayudar o te va a proteger. Esta persona de elemento tierra puede ser Capricornio, Tauro, Virgo. Piel blanca o piel trigueña, cabello un poco largo, ondeado. O simplemente, mi querido Aries, vas a recibir lo que es un apoyo económico de una persona que está afuera, en el extranjero. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Ya me contarás. Tienes que controlar, corazón, tus ansias, tus nervios. Te noto desesperada, sinceramente desesperado. Es como que me dice Richard, llevo una semana sin comer, Richard. Llevo una semana. Mi cuerpo pide carne. Entonces, cariño, relájate. Te quiero, corazón. Hasta la vista y sé feliz.